Buenos días, bienvenidos a la última edición del año de Flashit, el espacio desde el que os informamos, pues los profesionales del Grupo de Propiedad Intelectual y Tecnología de Cuatro Casas sobre las novedades que se han producido en nuestro ámbito de especialidad. Como es habitual, estructuraremos la sesión de hoy alrededor de 5 ponentes que nos presentarán pues, las novedades que hemos considerado de interés producidas en las últimas semanas. De esta manera, para que tengáis pues, una idea de lo que vamos a comentar, en primer lugar, Blanca Gómez nos describirá las principales características de las directrices que recientemente el Comité Europeo de Protección de Datos ha aprobado respecto al tratamiento de datos y la aplicación o la invocación del interés legítimo. Seguidamente, Janif Teindas resumirá una sentencia reciente del Tribunal General de la Unión Europea sobre nulidad de marca, para que posteriormente le siga a Pablo Tena, que analizará las novedades que se han producido en el ámbito de la protección de datos en relación con el tratamiento por parte o por medio de chatbots. Asimismo, y a continuación, Raúl Pérez también nos hará un sumario de la guía recientemente publicada por la Generalitat de Cataluña en relación con la publicidad de productos sanitarios. Y también siguiendo una tradición habitual en este espacio, terminaremos con una sección de miscelánea en la que el profesor Miquel Peguera nos pues, resumirá otras cuestiones que se han producido a lo largo de estas últimas semanas. Sin más, pues le paso la palabra a Blanca para que iniciemos la sesión de hoy. Blanca, si quieres empezar. Muchas gracias, Albert. En efecto, os vengo a comentaros la primera versión de las directrices 1/2024 que el Comité Europeo de Protección de Datos ha publicado en relación con el tratamiento de datos sobre la base del interés legítimo, previsto en el artículo 6.1.f del Reglamento de Protección de Datos. Si bien estas directrices suponen una actualización de la opinión 6/2024 del Grupo de Trabajo sobre el artículo 29, no suponen grandes cambios, si bien establecen un umbral mucho más alto a la hora de poder valorar que un tratamiento de datos personales pueda tener como base de legitimación el interés legítimo. Así, al igual que sucede al igual que sucedía anteriormente, cualquier tratamiento que un responsable de tratamiento quiera basar en interés legítimo deberá cumplir con una evaluación en la que se sopese cómo los intereses legítimos del responsable prevalecen sobre los derechos e intereses de los interesados. A estos efectos será necesario llevar a cabo una prueba de equilibrio, la cual, si bien coincide con la opinión previa del Grupo de Trabajo 29, la Comité Europeo de Protección de Datos establece nuevos requisitos. Entre ellos, primero, que el hecho de que se base en un interés legítimo no es motivo suficiente como para poder valorar positivamente esta prueba de equilibrio, que las medidas de seguridad o de transparencia, así como de un procesamiento de un periodo de retención más corto en el procesamiento de datos, si bien pueden mitigar los riesgos asociados con el tratamiento de datos personales, no son motivo suficiente como para basar el tratamiento en interés legítimo. Y también el hecho de que, aunque el tratamiento de datos personales pueda ser considerado como algo común y posible por el interesado, no es razón suficiente para poder basar este tratamiento en dicha base de legitimación. Asimismo, las directrices establecen otra serie de recomendaciones. Así, por ejemplo, con respecto a los derechos de los interesados, ofrece una serie de orientaciones para saber cómo realizar esa prueba de equilibrio entre los intereses legítimos del responsable y los derechos e intereses de los interesados, sobre todo en relación con los derechos de oposición, el derecho a no tratar los datos personales mediante decisiones automatizadas, y también el derecho a
a la supresión de datos. Con respecto al derecho a oponerse al tratamiento de datos personales, el artículo 21 del RGPD, del Reglamento de Datos, establece la posibilidad de que se pueda oponer un interesado a este tratamiento por motivos personales a cuya posición no podrá oponerse el responsable del tratamiento a menos que tenga razones legítimas imperiosas. Para ello, el Comité Europeo de Protección de Datos ha establecido que, aunque el interesado no motive lo suficiente esas razones personales, no es razón suficiente para que el responsable del tratamiento deniegue el derecho de oposición al interesado, y asimismo las razones imperiosas que pueda tener el responsable del tratamiento para no, no satisfacer el derecho de oposición no puede ser cualquier interés legítimo, sino que tendrán que ser intereses verdaderamente relevantes para el responsable. Culmina estas directrices dando una serie de orientaciones sectoriales en relación con actividades de mercadotecnia directa, la protección y seguridad de la red, también la transferencia de datos entre el grupo de empresas o incluso la transferencia de datos a administraciones y autoridades públicas, para las cuales, a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso Meta, ha considerado que los responsables pueden basar el tratamiento de datos, pueden basar las transferencias o la cesión de datos a autoridades públicas en interés legítimo, incluso si es para terceros estados, en cuyo caso tendrá que valorarse caso por caso. Y con esto paso la palabra a Yanis, que nos hablará sobre, como ha dicho Albert, la sentencia indicada. Gracias. Hola, buenos días a todos. Perfecto. Os voy a hablar de la reciente sentencia de 23 de octubre de 2024 del Tribunal General de la Unión Europea, dictada en el conflicto entre las marcas Monster Energy e Insomnia Energy. Para hacer la exposición un poco más didáctica o entretenida, si me permitís, voy a compartiros las marcas en conflicto. Esperemos que funcione. En principio deberíais estar viendo las dos marcas en conflicto. Como a vuestra derecha está Insomnia Energy, una marca que se solicitó en el año 2016 y a la que Monster Energy, que es la marca de la izquierda, solicitó su nulidad en el año 2020, por tanto apurando el plazo de 5 años por nulidad relativa, ¿no? La cuestión es que, como todos nos podría parecer, al menos a priori, la similitud entre marcas no sería tal, y así lo entendió también la División de Cancelaciones de la WIPO en el año 2022. Sin embargo, un año después, la Sala de Recursos de la WIPO consideró, en contra de lo que había decidido la división, que realmente las marcas en cuestión sí presentaban ciertas similitudes en cuanto a su estructura, y además se había acreditado que Monster Energy tenía una reputación muy relevante en el sector de las bebidas energéticas. Esto fue objeto de una demanda ante el Tribunal General de la Unión Europea, que, como decía, el pasado 23 de octubre ha confirmado la resolución de la división, perdón, de la Sala de Recursos de la WIPO, insistiendo una vez más en el hecho de que Monster había acreditado su reputación, sobrada reputación en el sector de las bebidas energéticas. Asimismo, entendía que, como había entendido también la Sala de Recursos, que existía una similitud, si bien no en los elementos principales de las marcas en conflicto, que serían Monster e Insomnia, sí en el resto de elementos, en particular la disposición de las marcas, cómo se estructuraban con el Energy debajo cada una de ellas, el uso de colores similares, como el negro, el blanco y el verde. Y finalmente entendía que la concesión de la marca Insomnia podría suponer un aprovechamiento de la reputación de Monster por parte de Insomnia, y por lo tanto entiende que no cabe acceder no cabe otorgar el registro de la marca Insomnia, y por lo tanto garantiza la demanda de nulidad de Monster, ¿no? Con todo, sin más, doy paso a Pablo Tena, que nos va a explicar cómo el uso de chatbots con inteligencia artificial puede ser causante de brechas de seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias, Ronnie.
En esta sección de Flashit, como decía, vamos a tratar un interesante reporte de la Autoridad Neerlandesa de Protección de Datos en el que se alerta de haber recibido múltiples notificaciones de brechas de seguridad causadas al compartir datos personales con herramientas basadas en sistemas de inteligencia artificial de propósito general, como pueden ser los chatbots u otras herramientas del tipo ChatGPT o Gemini, etcétera, ¿no? En primer lugar, y a grandes rasgos, es obvio que la utilización de este tipo de sistemas reporta numerosos beneficios y ventajas a las empresas y a los empleados concretamente, ¿no? En el desempeño de sus tareas cotidianas. Entre otras, y a grandes rasgos, encontramos bueno, pues dar respuesta inmediata a clientes, automatizar ciertas tareas que antes nos llevaban más tiempo, en definitiva, una gestión más eficiente del tiempo de trabajo. Sin embargo, a pesar de estas ventajas, el uso de sistemas de inteligencia artificial de propósito general, como pueden ser los chatbots, puede conllevar ciertos riesgos desde el punto de vista de protección de datos de carácter personal, en concreto en relación con la confidencialidad de los datos. Es ahí donde entra en juego y tiene un papel relevante el reporte de la autoridad neerlandesa, en el que se recogen múltiples notificaciones de brechas de seguridad causadas por trabajadores que compartieron datos personales de interesados con estas herramientas de inteligencia artificial, posibilitando así accesos no autorizados de terceros. La autoridad hace hincapié en que la mayoría de las empresas proveedoras de herramientas de inteligencia artificial de propósito general y que fueron analizadas para este reporte eh, pas- entienden que los datos introducidos en estos sistemas pasan a formar parte de la base de datos de estas empresas proveedoras de servicios. De esta manera, las empresas proveedoras de servicios tuvieron acceso a datos personales sin una base de legitimación para ello y, por tanto, causando una brecha de seguridad en el sentido estricto de la normativa de protección de datos sobre datos personales que tratados por las empresas como responsables del tratamiento. A fin de evitar estas brechas de seguridad, la autoridad neerlandesa considera crucial que las empresas regulen el uso por parte de sus empleados de sistemas de inteligencia artificial, determinando así si está permitido o no y, en caso afirmativo, qué datos se pueden introducir en estos sistemas y cuáles deben quedar excluidos de ser tratados a través de estos sistemas de inteligencia artificial. La Agencia Española de Protección de Datos no es ajena a este riesgo. Es más, en septiembre del año pasado, de 2023, ya se publicaron una serie de recomendaciones para usuarios que utilicen estos chatbots. A grandes rasgos, destacamos dos. En primer lugar, revisar que el proveedor de la herramienta cuenta con garantías suficientes de cumplimiento de la normativa de protección de datos. Es decir, y luego dar unas directrices muy claras a nuestros empleados sobre qué datos son necesarios de ser tratados a través de estos medios de tratamiento y cuáles no. Teniendo en cuenta lo anterior y dado el riesgo que plantea la utilización de estos sistemas para las empresas, nuestra recomendación o nuestras recomendaciones son dos. Por un lado, como ya recogen estas autoridades, que las empresas regulen internamente el uso que los trabajadores pueden hacer de estas herramientas basadas en inteligencia artificial, como pueden ser los chatbots. Es decir, si se permite su uso o no se permite. En caso afirmativo, nuestra recomendación es que se defina con precisión qué datos pueden ser introducidos, qué situaciones están permitidas para utilizar estos sistemas y cuáles no. En esta recomendación entra en juego y creemos que es muy relevante la formación que se da a los empleados, ¿vale? Porque no muchas veces estos empleados conocen los riesgos o saben de qué tipo de datos estamos tratando. Por otro lado, otra de las recomendaciones es a la hora de contratar las empresas en sí mismas estos tipos de sistemas. Aquí entra en gran valor el contrato que se firme con estos proveedores de servicios y sobre todo las exigencias que nosotros impongamos a estos proveedores del cumplimiento de la normativa de protección de datos, tal y como si fuese otro proveedor de servicios con acceso a datos. Y sin más dilación, doy pie a mi compañero Raúl, que hablará sobre la guía catalana de publicidad de productos sanitarios. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias, Pablo. Buenos días a todos. Yo os vengo a hablar de esta actualización de la Guía Catalana de Publicidad de Productos Sanitarios. Esta guía se publica inicialmente en el año 2017, se actualiza en el año 2021 para dar cabida sobre todo a la publicidad en redes sociales y se ha actualizado este pasado mes de octubre nuevamente. Posiblemente venga una nueva actualización con el Real Decreto de Publicidad de Productos Sanitarios que se encuentra en las últimas fases de tramitación y aprobación. Como principales novedades, quería destacar que, en primer lugar, que se flexibilizan las normas de autorización de materiales promocionales. La regla general venía siendo que se presentan ante las autoridades supervisoras un material por producto sanitario. Ahora se pueden presentar varios materiales referidos a un producto sanitario o varios materiales que contengan referencias a varios productos sanitarios en la medida en que todos ellos aparezcan en todos los materiales. En segundo lugar, hay una serie de menciones o distintivos prohibidos, son aquellas relativas a acciones farmacológicas o microbiológicas que puedan derivarse del producto sanitario porque exceden de su finalidad. En tercer lugar, se acepta que se incluyan en la publicidad menciones realizadas en lengua extranjera siempre que estas menciones sean comprensibles para la mayor parte de la población y además no vengan referidas a la eficacia o a la seguridad del producto sanitario. Sobre este extremo llama mucho la atención que las autoridades de autorregulación publicitaria mantienen una posición bastante estricta sobre la incorporación de terminología extranjera, sobre todo para asegurar evitar situaciones de engaño a los destinatarios de la publicidad. En cuarto lugar, quería destacar que si en las instrucciones del producto sanitario hubiera restricciones en torno a la edad de uso o se estableciera que es el profesional sanitario el que debe elegir en qué rango de edad puede utilizarse un producto sanitario, estas menciones, precisamente estas restricciones, deberán figurar en los materiales publicitarios. Por otro lado, también es posible incorporar alegaciones sobre sostenibilidad del producto, pero estas alegaciones deben ir de forma separada a las relativas a eficacia y seguridad del producto y a las menciones obligatorias en el etiquetado del envasado y además serán objeto de autorización también por las autoridades, debiendo la empresa que solicite la autorización pues, aportar la documentación que respalde estas alegaciones. En sexto lugar, la guía incorpora nuevas reglas relativas a activaciones promocionales y estas vienen sobre todo, son tendentes a cumplir con la normativa aplicable en materia de consumo. La guía establece la necesidad de fijar la fecha de inicio y fin de la promoción y al margen de ello a los destinatarios se les deberá facilitar los términos y condiciones completos pues bien en el propio envase, bien en una sección concreta de la web, bien en un material que acompaña al material principal, sobre que expliquen bien cómo funciona esta activación promocional. Y en último lugar, y esto se ha visto de forma creciente en los últimos años, es posible incorporar testimonios de consumidores, si bien estos testimonios no podrán utilizarse para respaldar alegaciones de eficacia y seguridad del producto, deben ser veraces y deben incorporarse en secciones separadas bien de un sitio web, bien si hubiera limitaciones de espacio, pues en una sección inferior donde se identifique claramente que estamos hablando de opiniones de consumidores. Y sin más, doy paso a Miquel, que hará una breve miscelánea. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Por mi parte, también ya al límite del tiempo, bueno, quería recordar que hemos tenido una avalancha, si se puede decir así, de publicaciones en el Diario Oficial de la Unión Europea de normas sobre las que ya hemos venido comentando diversos aspectos, ¿no? Y me refiero a la reforma de la regulación de los diseños o dibujos y modelos con el nuevo reglamento y con la directiva, ambos publicados ya en el Diario Oficial, también la publicación del reglamento de ciberresiliencia y también la publicación de la directiva de daños causados por productos defectuosos. Sobre todos ellos, como digo, hemos ido realizando ya comentarios en los últimos tiempos, pero ahora se han publicado ya definitivamente. Me quería referir a algunos aspectos de protección de datos, en concreto una resolución
de la agencia, que sanciona con 90.000 euros a una empresa por infracciones de la política de cookies. Aunque el caso quizás es algo peculiar por ciertos aspectos de reincidencia o de intencionalidad, me parece que es destacable porque quizá no siempre se presta debida atención a la política de cookies, y en este caso no era suficiente, había 2 cookies que no quedaban recogidas que eran cookies de terceros, que no quedaban recogidas en la política de cookies. Por otra parte, había algunas deficiencias en el banner al no informarse de cookies de terceros. También, aunque se daba la posibilidad de revocar el consentimiento, realmente al revocarlo seguían funcionando esas cookies de terceros. Y por todo ello, la agencia, que ya había sancionado a esta empresa anteriormente, también por cookies, considera que hay una infracción del artículo 22 de la LSSI, y considera que esa infracción, o que hay una infracción en 3 de las páginas web que tiene esta empresa. Y como bueno, se trata de una infracción leve, que puede sancionarse con un máximo de 30.000 euros. Y aquí, al considerar que concurren estos elementos agravantes y de reincidencia, se sanciona con 30.000 euros esa sanción en 3 páginas distintas, por tanto, una sanción total de 90.000 euros. Aviso a navegantes, por tanto, de repasar bien las políticas de cookies y que se informa sobre cada una de esas cookies, especialmente cuando no son cookies necesarias, ¿no? También, en materia de protección de datos, una sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 11 de noviembre mm, se refiere a la infracción por parte de una entidad bancaria de la política de protección de datos, y aquí el interés es que era una sanción establecida por la agencia, que luego fue revocada por la Audiencia Nacional al considerar que la agencia se había excedido porque había tratado unas reclamaciones individuales, y de allí un poco había subido a la categoría de valorar la política general de protección de datos de esa entidad. Pero finalmente el Tribunal Supremo revoca la sentencia de la audiencia y considera que la Agencia de Protección de Datos actuó dentro de sus competencias al investigar el documento de política de privacidad, que afecta a todos los clientes y no solo a los reclamantes. Y por último, también en protección de datos, para completar esta miscelánea, una sentencia también del Tribunal Supremo de 6 de noviembre, en la que se eh, busca unificar doctrina y tratar sobre la cuestión de la supresión de los datos personales en sentencias judiciales que se han publicado. El caso es un poco peculiar porque se trata de una sentencia de la Corte Suprema de Colombia, y el interesado exigía a Google la supresión de los enlaces cuando se introduce su nombre en el buscador, y aparece las referencias a esa sentencia y al texto íntegro de la misma, ¿no? Aquí, tras analizar la ponderación de intereses, el Tribunal Supremo considera que fue suficiente la ponderación y que se mantiene la decisión de permitir ese contenido, porque se considera que hay una prevalencia del interés público en informar sobre el contenido de las sentencias frente, en este caso, al interés del demandante. Y para ello sigue y aplica analógicamente los criterios de un auto del Tribunal Constitucional del año 2015, en el que el Tribunal Constitucional se refiere a cuál va a ser el criterio para publicar o no datos personales en sus resoluciones. Pero el Tribunal Supremo considera que no hay motivo para no considerarlo también ampliable a otros casos. Y en todo caso tiene un elemento de peculiaridad, porque es el interés público, en este caso del gobierno o del Estado de Colombia, de la República, para que se valore en su caso la impugnación en dicho país. Y sin más, doy
paso nuevamente a Albert, que pondrá punto final a esta sesión. Muchísimas gracias, Miquel, no solo a esta sesión, sino a todo el ciclo de este año, al cual os agradecemos muchísimo vuestra atención y asistencia. De verdad que os agradecemos de corazón pues, el interés que demostráis asistiendo mes tras mes a estas sesiones. Vamos a empezar el año, pues como es habitual, pues también siguiendo con Flashit. La primera sesión del año 25 será en el 14 de enero, o sea, lo desplazamos una semana para que podáis pues celebrar los Reyes tranquilos y los posreyes y por tanto el 14 de enero martes a las 9:30 os esperamos para arrancar un nuevo año de Flashit en el que pues seguiremos resumiendo las cuestiones que consideramos de interés en el ámbito de la propiedad intelectual, industrial y la tecnología. No me queda más, insisto, que despedirme deseándoos pues, que tengáis muy buenas fiestas, que tengáis una buena entrada de año y de nuevo agradeciendo pues, el interés y la fidelidad que estáis demostrando con este espacio. Muchas gracias y nos vemos el 14 de enero del 25. Hasta luego.